Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del área técnica de Ember. Mauricio quien les habla. Vamos a explicar un poco las placas que estamos utilizando en nuestras máquinas y por qué utilizamos estas placas y no otras, eh, y qué ventajas y desventajas tenemos, cuáles son las fallas que suelen generarse y, y cómo solucionarlas. Empezamos. Bueno, vamos a empezar por la más simple, la más económica y nuestro gran amigo, por decirlo de una forma, el Arduino Uno. Bueno, el Arduino Uno se diseñó una placa, una shell, que se coloca encima del Arduino Uno, va clavada de esta forma, así, tan fácil como eso, y en estos zócalos van los drivers, ¿está? Ahora vamos a explicar para qué sirve cada cosa, y esto conforma un conjunto GRBL. GRBL es un tipo de instrucción que se le envía a una máquina, es un código numérico, que ingresa por el USB que tenemos acá desde la computadora. Esta placa interpreta y estas plaquitas de arriba son las encargadas de generar las señales que salen a los motores de paso que comandan la máquina. Bueno, entonces vamos a explicar. La señal ingresa por el USB. Vamos a desclavarlo para ir viendo las partes. Vamos a poner acá abajo el microscopio. Las señales ingresan por el USB a través de un integrado, normalmente el CH340, que es un integrado conversor USB a serie, que es este de acá. Ingresa la señal, se transforma en un dato y eso va a parar al microprocesador, que es este de acá, que es un Atmega, el Atmega 328 en el caso del Arduino Uno. Este tiene un programa dentro, que es el GRBL Master, que se encarga de procesar esa información que viene desde el USB y enviarla a todas estas patitas que rodean la placa. Pasan a través de la shell, que es esta de acá arriba, y llegan a los drivers. Vamos a armarlo de vuelta acá. Vamos a poner el driver ahí para ver. Vamos a ajustar un poquito el microscopio para que se vea mejor. Ahí está. Bueno, acá nos encontramos con el driver más usado en el mercado, viejito y querido A4988. Esto es un driver económico, muy versátil, que se usa hace muchísimo tiempo. Y este es el encargado de procesar las señales de entrada a señales de motores de paso, a generar las salidas para las bobinas de los motores de paso. ¿Qué pasa, por ejemplo, y hablemos un poquito de fallas de esta placa y cómo solucionarlas? ¿Qué pasa si, por ejemplo, movemos nuestra máquina y al moverla nos damos cuenta que un motor no se mueve? Por ejemplo, el eje X o el eje Y. Bueno, lo más posible que haya pasado es que se haya dañado este integradito. ¿Qué tiene de bueno el usar la placa Arduino? Que yo retiro este integrado, lo tiro a la basura y pongo uno nuevo. Tan fácil como clavarlo. Esto nos permite cambiar los drivers de la placa las veces que queramos y necesitemos. ¿Qué pasa en las placas chinas? Las placas chinas, normalmente, los drivers están integrados y soldados en la misma placa. O sea, es toda una sola placa. Hablo de placas, por ejemplo, de Ortur, Matos, todas las que se han diseñado exclusivamente para láser. Los drivers están integrados, esto también pasa en las impresoras 3D. Los drivers están integrados en la misma placa base. Es como si yo tuviera un Arduino que tiene integrado los drivers, ¿no es cierto? Al cual llaman motherboard, o mother, más conocida en el rubro, como una madre de computadora, por ejemplo, ¿no? Básicamente, cuando nosotros agarramos una placa china, lo que vamos a encontrar es un Arduino enmascarado en la placa, o sea, formando parte de la placa, y los drivers y todo lo que vemos acá integrado en una sola placa. ¿Qué pasa cuando esto se rompe? A la basura. ¿Y cuál es otro problema? Que en Argentina no lo tenemos como repuesto, y si lo tenemos, nos arrancan un ojo de la cara para poder comprarlo.
Entonces, eso nos lleva a elegir a nuestro viejo y querido Arduino de toda la vida, que si se rompe, lo tiramos a la basura y ponemos uno nuevo y lo compramos en el kiosco de la esquina. Así que, metiéndole un poquito de humor al tema, por eso elegimos a nuestro querido Arduino. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos usando en láser GRBL, para poner un ejemplo, nuestra máquina y esta se queda colgada, por ejemplo, con el láser prendido? Bueno, acá puede haber dos problemas. Uno es que la computadora tenga una falla en el puerto USB y este se esté colgando. Normalmente pasa más en computadoras más viejas, en las nuevas no. O la segunda es que este integradito del que habíamos hablado, vamos a poner de vuelta acá, el CH340, que es el integrado que hace la gestión USB, se quede colgado. ¿Por qué pasa esto? Y por fallas en los integrados, por temperaturas que tomó en algún momento, o a veces hasta por problemas de tensión en el puerto USB. Bueno, ¿cuál es la solución más fácil y dócil a este caso? Tirar el Arduino y poner uno nuevo. Se puede reemplazar el integrado, pero no conviene. Los Arduinos son relativamente económicos y cambiándolo evitamos tener problemas futuros. Así que tiramos el Arduino y ponemos uno nuevo. ¿Por qué entonces decidimos utilizar esta placa durante tanto tiempo? Es por la sencilla cuestión de que esta placa se rompe poco, no tiene demasiados problemas, es muy simple y a veces la simpleza le gana a otros temas y se puede reparar muy fácil por alguien que no tenga conocimientos de electrónica en su propia casa y sin tener herramientas. Entonces, eso la hace muy buena para elegirla. Bueno, hace un tiempo, vamos a sacar esto de acá para tener más lugar, hace un tiempo empezamos a utilizar otra placa, obviamente muchísimo más sofisticada, y vamos a explicar las diferencias, también muchísimo más cara. Pero bueno, vamos a explicar las diferencias y entender por qué también empezamos a usar esta placa. Esta es una Mercury Base, eh, placa china, muy buena, muy buena. Esta placa, ¿qué tiene de lindo con respecto, vamos a ponerla bajo el microscopio para que se vea, qué tiene de lindo con respecto a otras marcas? Que los muchachos dejaron los drivers afuera, igual que en el caso del Arduino, ¿ves? Se colocan de acá arriba los drivers, van clavados. Igual que en el caso del Arduino, voy a arrimar un poco para que se vea, ¿ves? Van clavados en esos zócalos que tiene ahí arriba. Y esto nos permite reemplazarlo en el caso de que se rompa. Bueno, no tiene solo esa ventaja, sino que viene equipado con unos drivers de clase UART. Esto se conoce mucho en impresión 3D como driver silencioso. Funcionan por otro sistema de comunicación con la placa, que es UART. Y esto le permite mover los motores de una forma muy rápida y una aceleración muy rápida, lo cual nos permite llegar a otras velocidades en el procesamiento de datos que con el Arduino, ¿no? Aparte de eso, esta placa posee Wi-Fi, que es generado por nuestro querido ESP32, que es este de acá, lo cual nos permite manejar la máquina, por ejemplo, con un teléfono celular, ¿tá? O desde la computadora a través de nuestra red Wi-Fi, sin tenerla conectada. También tiene un zócalo para tarjeta de memoria micro SD, que es este de acá, que nos permite tener grabados los programas que repetimos sobre todo en la micro SD y gestionarlo directamente desde la pantalla. También tiene conector USB para que lo usemos de la forma convencional, lo cual la hace una muy buena opción. ¿Qué tiene en contra esta placa? Que en caso de que se nos queme un integrado de gestión USB, por ejemplo, lo más posible que pase es que lo tengamos que tirar. Y obviamente tiene un costo más alto. Pero eso se reduce bastante, primero porque la placa está bastante bien hecha, y segundo porque los drivers se sacan, que lo que más suele romperse son los drivers. Por lo tanto, los drivers van acá. Por lo tanto, nos permite cambiar el driver, que es lo que normalmente podemos llegar a romper. Esta, en la versión que usamos nosotros, viene equipada con una pantalla de 3.5 pulgadas, más que generosa,
en la que tiene todo el sistema y en la que podemos manejar la máquina de forma offline, sin estar conectados, desde aquí. Debo tomar los archivos de la impresora, de la tarjeta de memoria, y pasarlos a la máquina. Muy lindo sistema. Si bien hay una diferencia de costo contra el Arduino, tampoco es una cosa de loco y es una muy buena opción. La empezamos a usar este año y la verdad que nos tiene bastante conforme. No hemos tenido mayores problemas con esta placa. Bueno, habiendo hablado básicamente de las dos placas, vamos a hablar, por ejemplo, de placas chinas. Placas como esta, que como verán ya vienen integradas con un montón de cosas. Esto es una Mother, no es un Arduino. ¿Qué la hace buena o qué la hace mala? Bueno, básicamente la calidad de la placa, ¿no? Esta es una marca de Mercury Base, que es una marca ya muy conocida en el rubro, sobre todo en el rubro de la impresión 3D, una muy buena marca, y no tiene integrados los drivers. Detalle muy importante, porque cuando tenemos integrados los drivers y se queman, no queda otra más que tirarla. Así que cualquiera de las dos placas que estamos utilizando son muy buenas opciones. En el mundo láser no se utiliza mucho eso de usar con el teléfono celular, en este caso se puede, pero ¿por qué no se usa? Porque desde el teléfono celular el diseño que vamos a hacer y demás es muy limitado, entonces no tiene demasiado sentido. Y aunque tengamos una placa divina con Wi-Fi y todo, terminamos conectándola por el USB. Por eso hace y deja siendo vigente a nuestro querido Arduino, que es una muy buena opción, bastante más económica y que nos permite trabajar perfecto con los laburos que hacemos todos los días en el mundo láser. Así que los dejo por hoy. Cuidado y no se dejen engañar por esas marcas divinas que aparecen todos los días, que son muy bellas estéticamente, pero después nos encontramos con los problemas. Los saludos, no se olviden de seguirnos, darle un like a nuestros videos y muchas gracias por su atención.